Listo, ya estamos. Ya estamos. Listo. Buenas noches. Sí, bien, ya estamos en vivo. Buenas noches. Estamos aquí con la maestra Alejandra Basilio Rodríguez, nuestra cuentacuentos estrella de la región del estado de Veracruz, muy popular, que nos va a dar tips el día de hoy para hacer un buen cuentacuentos. La maestra tiene diversos estudios, entre ellos aparte de la licenciatura, tiene la especialidad de, a ver, Ale, cuéntanos. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradezco a Luis la invitación que me ha realizado y por supuesto las maestras que dirigen este proyecto tan interesante, en donde hemos tenido la oportunidad de poder escuchar a muchas personalidades y muchos compañeros también afín que nos han enriquecido mucho con su experiencia. Pues antes que nada, buenas noches a todos. Y pues una servidora es Alejandra Basilio Rodríguez. Soy licenciada en Educación Primaria por la Escuela Normal Marta Crisler, de la ciudad de Orizaba. Cuento con una especialidad en Educación Artística por el Instituto Regional de Danza Azueta de la ciudad de Jalapa. Una maestría en Enseñanza Media Superior y Superior en el área de Ciencias Sociales por la Universidad Marista de México. Y bueno, me he dado a la tarea de irme involucrando y realizando algunos talleres para irme capacitando en este arte tan increíble que es el de contar cuentos, que pues me ha dado la oportunidad en algunos espacios, tanto de la ciudad de Córdoba, donde radico, como algunos otros lugares exteriores a él, pues de compartir este trabajo que sin lugar a duda lo he ido creando, no por autoría propia, debo de reconocerlo, pero sí por la experiencia de otros compañeros que me han compartido sus saberes. Y es así como pues nos hemos convertido pues en una tallerista de cuentacuentos, en narradora de cuentacuentos, y pues a su vez como en este espacio que se me permite el día de hoy, compartir algo de lo que he aprendido a lo largo de algunos años, esta actividad. Pues bien, ¿cómo te diste cuenta de tus habilidades para contar cuentos? Bueno, primeramente, quiero hacer un poquito de historia. Trabajé por casi 13 años y medio en la zona rural de la escuela primaria José María Morelos y Pavón de la Sierra del Gallego. Pertenece aquí a la ciudad de Córdoba. Ahí empecé trabajando con lo que fue el programa de lectura, que en ese entonces tenía un auge muy importante en las escuelas primarias. Y en la zona rural en la que yo trabajaba, en la escuela primaria, empezamos a incursionar esta actividad de trabajar el programa de lectura con los niños, realizando año con año diferentes actividades alusivas a la lectura. Cada año le íbamos dando una temática a este tipo de taller, a este programa para llevar a cabo el famoso Festival de Lectura. Mes con mes realizábamos actividades con los libros de las bibliotecas de aula. Y eso me fue llevando poco a poco, primeramente, a conocer lo que son los materiales que hay en las bibliotecas de aula y cómo se clasifican. De ahí fueron surgiendo las ideas de que podíamos utilizar los cuentos para trabajar con los niños e incursionarlos en que leyeran. Y poco a poco, pues, siempre había de que, bueno, y a ver, ¿quién inicia el festival? No, pues, ¿quién cuenta un cuento de los maestros? No, pues, X compañero, ¿no? Y allí vamos. ¿Y quién hacía la dinámica? No, pues, otra compañera. Y así nos venimos. Hasta que un día, pues, a mí me tocó llevar a cabo la narración de los cuentos. Y pues siempre el típico, ¿no? Pues es que a ti te queda bonito, pues es que tú te mueves mucho, es que tú hablas, es que tú le pones esa gracia, esa chispa, y pues ahí me fui. Entonces, pues primeramente me fui dando cuenta de que algo que nunca me ha dado vergüenza es estar en público. De hecho, en la escuela de la comunidad del Bajío, José María Morelos y Pavón, siempre me decía la directora, ¿no? No le den el micrófono porque ya no se lo vamos a quitar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso me ayudó mucho a irme dando cuenta que narrar un cuento a los niños, primeramente, no me daba vergüenza. En segunda, pues procuraba yo ponerle siempre algo gracioso o hacerlos reír, y con los estudios que había tenido previos de la especialidad de artísticas,
pues te enseñan a desplazarte en un escenario. Entonces dije, bueno, creo que tengo la habilidad para hablar en público, tengo la habilidad para moverme en un escenario, creo que no me da vergüenza ni nada por el estilo, el brincar, el tirarme, el vestirme, el ponerme, el maquillarme. Entonces fueron ahora sí que una de las habilidades que me fueron permitiendo ir narrando los cuentos. Y después, pues bueno, me fui dando ya de una manera más formal en un taller que sin querer me invitaron, a irme fijando sobre las características como pues la modulación de voz. Me ha gustado mucho siempre conducir programas y pues el trabajar la modulación de voz es algo muy importante también en la narración de cuentos y creo que no se me ha dificultado. Entonces, ahora sí que fui armando esas habilidades que tengo y pues me han ido llevando a descubrir, en primera, que me gustaba, en segunda, que me gusta y me apasiona mucho mi trabajo con los niños, y una manera de romper el, digamos, paradigma tradicional con el que llevamos las clases, pues era precisamente ponerle un tinte diferente, y qué mejor manera de tomar un cuento y narrarlo, y posteriormente pues ahí ir haciendo diversas actividades a la par con la actividad, ¿no? Sí, tuve la fortuna de conocer tu escuela y de saber y de ver que era muy reconocida por los grandes festivales de lectura que tenían siempre, y siempre se llevaban ahí la admiración de toda la zona, no solamente de la foránea, sino también de las locales, porque fueron de los primeros que organizaron hasta la mascota, y de ahí ya todo el mundo empezó a hacerlo. Y pues no es algo fácil ser un buen cuentacuentos, porque al menos nosotros que también somos maestras frente a grupo como tú, pues nos cuesta, ¿no? No vamos agarrando ahí callo con el paso de los años, pero aún sentimos que nos falta, y qué bueno que tú supiste aprovechar esa parte de apoyo y de que te dieron el empujoncito ahí en tu escuela para poder llegar a ser lo que hoy eres. Ahora cuéntanos, Ale, es algo que nos interesa mucho. ¿Qué necesita un maestro para que los niños se interesen en la lectura? Bueno, primeramente, que a nosotros como maestros nos guste la lectura. Si a nosotros como maestros no nos gusta la lectura, difícilmente el alumno nos va a imitar. Siempre hemos dicho en el contexto docente que somos la imagen del niño. Si tú, maestro, ríes, el niño ríe. Si tú, maestro, bailas, el niño baila. Porque tiene mucho que ver el dinamismo con el que el maestro trabaja en su salón de clases para proyectar un grupo al igual que tú, de tu dinamismo. Entonces yo creo que lo primero que debe de haber es que a mí me guste leer, que yo lo haga frente a mis alumnos para que ellos vean que efectivamente es una actividad que podemos hacer, que ellos me imiten. Y otra cosa muy importante, la forma en la que nosotros vayamos a leer. Si nosotros agarramos el libro de texto que comúnmente tenemos en el salón de clases, que es el que nos dan en todos los grados para impartir la materia de español, y yo me siento a leerle al niño, había una vez que la niña, y con esa tonalidad y con esa fluidez y con esa dicción, pues el niño, como decimos, lo vamos a aburrir o le vamos a cortar el interés por querer hacerlo. Entonces, primeramente yo debo de tener el gusto de leer, debo de practicar la lectura, debo de no tener miedo a, pues no podría yo decir al ridículo, porque contar un cuento o hablar en público no es eso, pero sí tenemos compañeros pues que no les gusta, a mí no me pases al frente o a mí no me pongas a hacer esto, pues porque me da nervios o porque no sé cómo hacerlo. Definitivamente tenemos que romper esa idea de que vamos a hacer el ridículo y tenemos que ensayarlo. Algo también importante es el cuidar nuestra modulación de voz, que los compañeros, contar un cuento no significa gritar, contar un cuento tampoco significa tirarse, precisamente, ¿no? Pero sí darle una entonación, pues una entonación que permita captar la atención del niño. Entonces, los docentes primeramente tienen que hacer eso, no tener miedo, sí leer, sí ponerse, como decimos, enfrente de un espejo y ver cómo lo cuento.
sí es importante que lean los cuentos antes de contárselos a los niños, porque luego puede haber cuentos donde hay palabras complejas y si tampoco tienes una buena dicción, porque también es importante que sepamos leer los maestros, porque no porque seamos maestros todos logramos leer bien, tenemos que reconocerlo que algunos tenemos esa habilidad, otros no. O sea, es como todo, ¿no? Entonces yo creo que sí son características y aspectos importantes que debemos de reconocer nosotros para poder lograr contar cuentos. Ahora, Alejandra, ¿cualquier docente puede ser cuentacuentos? ¿Qué necesita para poder serlo? Porque finalmente es parte de nuestra función y estamos en un país que necesita la lectura a gritos y lo estamos viviendo ahora más que nunca. Ahora con esta modalidad de la pandemia y del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, ¿no? Pues primeramente todos somos cuentacuentos, de alguna u otra manera. Los niños, los papás, los maestros y la sociedad en general. Desde el momento que llegamos y le decimos a la amiguita, al compañero de trabajo o a la vecina o a mamá o a papá o a los hijos, oye, fíjate que hoy hice esto y contamos, ya desde ahí ya estamos contando un algo. Ya depende la forma en la que lo contemos. Hay compañeros que nos cuentan hasta un chiste y dices, ay, ya me puedo reír. O hay alguien que llega y te cuenta, como dicen, el chisme, y no, hombre, y mira, y corrió, y brincó, y saltó, y se cayó, y te mueven las manos, ¿no? Y te mueve la cara, y no, hombre, ya la estás viviendo la escena. Yo creo que eso también depende mucho de la personalidad de cada uno. Todos somos cuentacuentos desde el momento que, vuelvo a reiterar, contamos algo. Contamos algo y ahora sí que aquí va a depender de cómo nosotros nos involucremos a esta actividad. Como me decía, ¿cualquier persona puede hacerlo? Sí, pero siempre les he aclarado en los talleres, no hay una receta de cocina que te diga, mira, paso número 1, así, paso número 2, esto, paso número 3, no. Para poder ser un cuentacuentos, vuelvo a reiterar lo que decía yo hace un momento, ¿no? Te tiene que gustar la lectura. Tienes que tener de alguna manera cierta habilidad para memorizar ciertas partes importantes de un cuento, porque de ahí también depende otra cosa. Cuando alguien se incursiona en esto de los cuentacuentos, me pregunta, ¿y me tengo que aprender el cuento de memoria así tal cual va? No. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, como todo, cuáles son las partes del cuento. Aprendernos los momentos importantes de esas 3 partes del cuento, que son planteamiento, nudo y desenlace. Tratar de memorizarlas, porque algo que no es considerado pues del todo correcto es que cambies la idea del cuento, ¿no? Sino que sí la respetes y para eso necesitas estudiarlo. Tienes que darte también a la tarea de estudiarlo para poderlo transmitir. Y para poder ser también un cuentacuentos, vuelvo a repetir, no tienes que tener miedo a pararte en un escenario, a hablar con los niños, a verlos, a dirigirte. Sí es importante que para hacer un cuentacuentos, vuelvo a reiterarlo porque es algo así como que muy marcado, cuidar mucho tu fluidez, tu dicción, que estés consciente de que tienes que practicarlo, que tienes que modular tu voz. Entonces eso lo tenemos que hacer para poder ser un cuentacuentos. ¿Cualquiera lo puede ser? Sí. Nada más que hay que reconocer que todas las personas le ponemos, como dicen el Philip, a cómo vamos a contar el cuento. Y eso es algo que también me han dicho cuando se hacen concursos, ¿no? O cuando se dan talleres. Bueno, pero el cuentacuentos tiene que llevar algún material, no es necesario. El cuentacuentos como tal es una persona como tú, es una persona como yo, que mientras se sepa un cuento te lo puede contar, te lo puede narrar y no es necesario que lleve algo o que se caracterice, ¿no? Sino más que nada que él tenga la intención de contarlo, la espontaneidad de contarlo, la interacción con los niños, que es muy importante, que eso comúnmente lo vamos aprendiendo cuando vamos hablando. Yo creo que cuando los niños los tenemos en clase desde primero de primaria y los vamos parando a exponer o a hablar en público, ahí vamos formándoles ciertos hábitos y habilidades a los niños para hablar de manera oral y para hablar en público, porque de ahí va a depender también mucho esa confianza para hacer un cuentacuentos y los maestros también. Luego cuando nos hacen actividades o
o nos ponen a exponer en un consejo técnico, nos escondemos porque no queremos hablar, porque nos da miedo el público, nos da miedo el escenario, nos da miedo que nos critiquen, nos da miedo que se rían de nosotros. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Pero cuando estás enfrente de los niños y haces ese tipo de actividades, si te concentras en lo que estás haciendo y para quienes lo estás haciendo, lo demás ni te enteras, ¿no? Ya después te enterarás qué dijeron de ti, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que todos somos cuentacuentos desde que hablamos, desde que contamos un cuento, desde que contamos un chiste, desde que contamos una situación que nos acontece, y la forma en la que nosotros lo vamos compartiendo con las demás personas es lo que nos va haciendo hacerlo, ¿no? Y bueno, definitivamente cuando ya te involucras en este tipo de actividades o los mismos compañeros, solitos van perfeccionando su técnica, su misma forma de hablar, su misma forma de pararse en el escenario, su misma forma de dirigirse a los niños, es lo que te va incursionando a todo esto, ¿no? Pues sí, como decías, más que nada es perder el miedo, ¿no? Y hacerlo por los niños. Yo creo que cuando estamos en el aula, pues ahí lo perdemos porque nadie nos va a criticar. Los niños, lo que nosotros hagamos para ellos es fabuloso, pero ya cuando nos enfrentamos a un público de personas adultas, como que ya le pensamos 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Ahora, Cuando inició la parte de los talleres y me encontré un cuentacuentos aquí en la región, que nos invitaron y estuvimos participando. De hecho, yo participé por parte de mi escuela en ese entonces. Se hizo todavía un año más para docentes, pero éramos muy poquitos los que nos aventábamos a participar, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da miedo de descubrir esa habilidad, y luego hay compañeros que, como dicen, tú los ves tan tranquilos y tienen una habilidad para hacer voces y tienen una habilidad para moverse, porque también ahí viene otra cosa, el cuentacuentos. Hay compañeros que tienen la habilidad de hacer diferentes cambios de voces. El que no las puedas hacer no quiere decir que no seas un cuentacuentos, o no quiere decir que no estás contando bien el cuento. A lo mejor yo no tengo la habilidad de hacer el cambio de voces, pero a lo mejor tengo la habilidad de moverme, de brincar, de saltar, de cantar, de agacharme, de, no sé, otras habilidades. De esas tenemos que agarrarnos, pues, para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Y si alguien tiene esa habilidad, porque es una habilidad de hacer el cambio de voces, pues excelente, porque las narraciones van a quedando pues increíbles, ¿no? Y volvemos a las preguntas iniciales. De la forma como tú lo hagas, es como el niño va a imitarte. Si el niño desde un principio tú captas su atención y el niño le gusta esa forma de brincar, de saltar, de que corres, de que vas, de que vienes, tenlo por seguro que el niño te va a imitar. sí, así es, ya eso iba. Mencionabas de que y se hizo el concurso de cuentacuentos para docentes, lo recuerdo muy bien, y después vino para los niños, y ahí fue otro show, ¿no? Porque decíamos, si yo como maestro luego no puedo, ¿cómo voy a hacer que el niño lo haga bien, ¿no? Ahora, la pregunta, tú que ya eres toda una experta en ese tema, ¿cómo identificas a un niño que puede ser un buen cuentacuentos y cómo lo vas a apoyar para que lo puede hacer de una mejor manera? Y tú ya mencionabas que si los agarramos desde pequeños, ellos van perdiendo el miedo, porque si no terminan igual que nosotros, que tenemos miedo al público. Claro. Pues yo creo que ambas preguntas vienen muy de la mano. Cuando tenemos un examen de conocimientos, decimos, el niño fulanito es el que se sabe todo y es el, como decimos, el gallo, ¿no? Cuando tenemos un concurso de oratoria, vemos cuál es el que tiene mejor memoria y a ese lo lanzamos porque hay que aprender su discurso. Y así sucesivamente vamos viendo ciertas habilidades de nuestros pequeños. Yo creo que para identificar un niño de cómo ser un cuentacuentos y cómo ayudarlo, pues lo primero es que yo creo que en una escuela es importante la organización de las actividades de esta índole para que se vayan trabajando, porque no nada más se trata de que lleguemos a tal grado y saquemos a tal niño y lo mandemos a participar o lo mandemos a concursar. No, yo creo que si desde la organización de la escuela, las actividades afines a la lectura,
se van organizando desde primer año. En primera, vas encauzando al niño a la lectura. En segunda, si vas haciendo actividades donde esa semana vamos a contar chistes, esa semana vamos a contar adivinanzas, esa semana vamos a contar trabalenguas. Desde ahí, tú ya te estás dando cuenta que el niño tiene la habilidad y la espontaneidad para contar ciertas cosas. A lo mejor todos se sabrán chistes, pero no todos te van a hacer reír igual. A lo mejor todos los niños se van a aprender el trabalenguas, pero no todos los niños van a contar con la misma fluidez y dicción. Entonces, aquí primeramente hay que detectar cosas importantes. Que el niño tenga una buena fluidez, una buena dicción, que es la buena pronunciación de las palabras. Como otro punto importante, pues que el niño le guste leer, porque no nada más se trata de que yo llego y le digo, mira, este es el cuento, Pedrito, te lo tienes que aprender porque hay que ir a concursar dentro de un mes. No, sí es importante que al niño le guste leer, que el niño esté familiarizado con los materiales que hay en las escuelas, porque a veces tenemos nuestras bibliotecas de aula y los maestros no conocen qué libros tienen y los niños tampoco, con el afán de que no se los prestes porque los van a romper. Me decían en un taller, es que los libros, si llegas a una escuela y no están sucios, están bien acomodados, no son utilizados. Entonces arriesguémonos a que los niños los usen, que los niños los lean, que el niño por sí solo te diga, maestra, yo quiero participar y quiero contar este cuento porque a mí me gustó. Que no sea, este es el cuento que vas a leer. Esa es una parte muy importante. Y ya una vez identificando al niño que quiere o le gusta, bueno, entonces ya lo llevas a escenario y ya lo paras en el escenario y ya le dices, a ver, te vas a parar en medio y el escenario se comprende por una parte alta, por una parte baja. A la hora de contar cuentos, bueno, mira, vas a mirar a la derecha y vas a mirar a la izquierda, vas a mirar al frente, vas a mirar al público, vas a mirar al jurado en dado caso, o sea, vas a interactuar. Eso se lo tenemos que enseñar al niño. Y si nosotros, hay niños dentro del salón de clases que tenemos muy dinámicos, muy dinámicos. Yo recuerdo en un taller que fui hace muchos años de oratoria, nos decía el maestro que impartía el taller, en algunas actividades no siempre tenemos que tomar al niño que tiene muy buena memoria. También es importante que reconozcamos la habilidad del niño inquieto. Tú vas a parar al niño inquieto en el escenario y se lo va a comer, porque no le tiene miedo al escenario, no le tiene miedo al público. Ese es el niño que tenemos que aventar. Además que yo creo que dentro del salón de clases tenemos muchos niños, lógico. Y tenemos el niño bueno para matemáticas, pues lanza las matemáticas. Tienes el niño inquieto, a ese ponlo a bailar en el festival. O tienes al niño inquieto, a ese ponlo a aprenderse y a participar en el cuentacuentos. Entonces, creo que ese es bueno tomar las habilidades de los niños porque además no todos son iguales. Y algo que es muy importante, que una vez que lo hayamos detectado, trabajar con él, su pronunciación, sus movimientos, ¿sí? Sus movimientos, su desplazamiento en el escenario, y esto nos los va a dar el niño, no tanto el niño tranquilo del salón, sino el que es un poquito más inquieto. Ese es el niño que fácilmente vamos a poder trabajar con él este tipo de actividades y lo vamos a apoyar a los niños, no nada más un mes antes de la actividad de cuentacuentos. Al niño lo vamos a apoyar desde que llega a la primaria. ¿Por qué? Porque en el primer año le vas a poner a contar a lo mejor chistes, a lo mejor en el segundo año lo vas a poner a contar trabalenguas, o a lo mejor vas a hacer por meses diferentes actividades que le vayan permitiendo memorizar, hablar en público. No vas a contar de la misma manera un chiste que un trabalenguas. No vas a contar de la misma manera una poesía o un discurso de oratoria. Eso es algo que el niño tiene que ir aprendiendo a medida de las actividades que nosotros vayamos haciendo para poderlo ir incursionando a este tipo de actividades. Y algo también, ponlo a leer desde que llega a tu salón de clases, que conozca tus materiales, pues para que lo puedas apoyar también en la elección del cuento que quiere contar. Que no sea el cuento que al maestro le gustó, que no sea el cuento que yo quiero. También que sean los intereses del niño que los debemos de respetar y que difícilmente, o a veces lo hacemos porque el año pasado ganaron con el cuento fulanito. No, pues este año te lo aprendes tú porque con este es el bueno. No, hay que dejar ese espacio porque es la parte en la que vamos a ayudar al niño y lo vamos a ir apoyando en este tipo de trabajos.
Muy interesante lo que dices y lo que también me queda duda es lo que decías, ¿no? Yo veo que luego cuando van a participar, sí necesitan llevar un disfraz, necesitan llevar escenografía. Tú dices que puede ser que no, ¿no? Que solamente vaya con su persona o crees que sea necesario. Tenemos pues sí tenemos una mala idea, llamémosle así, bueno, a lo mejor lo dije incorrectamente, tenemos una idea errónea de que el cuentacuentos forzosamente tiene que ir disfrazado de algo y le tenemos que poner un escenario en la parte de atrás. No. El cuentacuentos como tal tiene una habilidad de contar un cuento de manera oral, que también se puede apoyar de un libro, sí. Y no tendría por qué ser descalificado, porque el cuentacuentos puede utilizar un libro y debe de estar permitido. El cuentacuentos lo puede decir oral, está permitido, pero no es necesario que se caracterice forzosamente de algún personaje. Puede llevar algún complemento como un sombrero, un pañuelo, una blusa, una falda, un muñeco o algo, pues sí, sí lo puede llevar, pero el cuentacuentos realmente no necesita nada de estos materiales para poder contar su cuento. Ahora, montar una escenografía no es una obra de teatro, no es un monólogo. Únicamente el cuentacuentos tiene que llegar y como tal con su esencia, con su proyección escénica, con con su forma de narrar, con sus gestos, es la forma en la que verdaderamente se va a llevar a cabo una narración de cuentacuentos. Porque a veces llega uno a los concursos y me ha pasado. Eh, Fui a una zona por allá abajito, luego para no entrar en lugares ni en detalles, por allá abajito, y desde que yo llegué, me dijeron los maestros que me acompañaron como jurados también, maestra, aquí es concurso de escenografías. A ver, no venimos a un concurso de escenografías, venimos a un concurso de cuentacuentos. Y el problema era de que les faltaba escenario a los papás y a los maestros para montar. Y el problema de todo esto radica luego en que le quieres poner tantas cosas al niño en el escenario que choca con las cosas, que se le olvida que tenía que levantar el mueble, o se le olvida que tenía que levantar el trapito, o se le olvida que tenía que agarrar el muñeco. No, no es una obra de teatro ni es un monólogo, es una narración, nada más. Y eso de la escenografía y eso de la caracterización, a mi percepción, debería de estar eliminado en los concursos de cuentacuentos, porque luego caemos en la situación de que el niño o el maestro que lleva un montaje increíble de obra de teatro de Hollywood se enoja porque no ganó, pero es que yo puse un escenario así, o sea, sí maestro, pero no estamos calificados. De hecho, en la rúbrica no te marcan escenografía. Los aspectos que se evalúan dentro de un concurso de cuentacuentos son la fluidez, la dicción, la proyección escénica, la expresión corporal, y no me acuerdo ahorita cuál era el otro aspecto, pero en ningún taller te dicen, perdón, en ninguna lista de cotejo ni en ninguna rúbrica dice escenografía y vestuario, ni utilería, jamás. Nada más que a veces ves tanto escenario que te pierdes y pierdes al niño, pero eso no debería de ser en los concursos de cuentacuentos. Pero tenemos una incongruencia. Luego aquí en la región lo marcamos de una manera y luego cuando se van a otras sedes o a otro nivel, entra la discrepancia porque allá, no, maestra, es que llegaron con escenarios no sé qué, no sé cuánto y la niña ganó. Pues habría que tener mucho cuidado en esos detalles, ¿no? Yo siempre lo he solicitado, que se tenga mucho cuidado en esos detalles, porque, vuelvo a reiterar, el cuentacuentos como tal es el que te viene a contar un cuento sin la necesidad de poner más complementos, que su voz, su expresión, personal, nada más. Además hace sufrir a los niños, ¿no? Luego les ponen cartones y alas y bueno, también como que yo vi un concurso y dije, ay no, pobre niño, o sea, también como que les quitan las ganas luego de participar. Y tropiezan, vuelvo a repetir, o luego les ponen todo el escenario y no practicaron con él antes.
y le dicen, acuérdate que te voy a poner no sé, un conejo, y tienes que agarrar el conejo y lo tienes que abrazar. Y pasa que el niño está tan metido, en primera está nerviosísimo porque está en un escenario que no conoce, en un público que en su vida ha visto, y tiene el nervio a todo lo que da. Y luego está tan metido en la narración del cuento que no se le va a olvidar que te das cuenta que atrás está el papá o está el maestro diciéndole que corra a agarrar el conejo, ¿no? Entonces es una locura eso, porque el niño se distrae, ¿no? Y te das cuenta que es una situación mecanizada desde el momento que el niño está viendo al público y corre y hace esto, y levanta y dice la parte del cuento y lo baja. O sea, descontextualizado con su narración, con su voz y con su gesto. Entonces eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de interpretaciones. Y lo mismo sucede con el famoso micrófono. El niño comúnmente no lo enseñamos a hablar con el micrófono, y el niño debe de saber cuándo acercarlo, cuándo alejarlo, etcétera. Y si el niño el cuento de por sí lo ensayó moviendo las manos porque lo ensayaba dentro del salón de clases, la voz pues se escuchaba correctamente. Pero llega al concurso y le dicen, aquí está el micrófono porque acordamos que va a ser con micrófono. El niño ya se perdió porque entonces ya no sabe qué hacer con el micrófono, o si iba a mover las manos, las mueve y ya el micrófono se fue por otro lado y regresa. También eso hay que tener mucho cuidado. El cuentacuentos como tal no necesita, no debería necesitar micrófono. Y cuando se organiza un concurso de cuentacuentos, sería bueno considerar que el lugar en donde se cuenten sea un lugar apropiado para la narración oral de niños chiquitos que no tienen una voz muy fuerte y que se tienen que oír, pero luego tenemos escenarios donde está pasando todo el tiempo el autobús, donde tenemos el timbre porque es la hora del receso, o porque es tan grande y tan profundo que se pierde la voz del niño por la acústica. O sea, son muchos aspectos que a lo mejor se escuchan exigentes y que a lo mejor no podemos cubrir todos, pero sí buscar espacios un poquito más cerrados pues para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Tiene apagado su micrófono. Tu micrófono. Es cierto, perdón. Que te comentaba yo que sí me ha tocado ver que las esplanadas son grandes, ¿no? O las canchas techadas nada más, y el pobre niño ahí sufriendo porque no se le oye, y al final de cuentas, se pone a sufrir un poquito más, o lo ensayó tanto que nada más está buscando la aprobación del maestro, porque los niños son muy aprensivos y lo que quieren no es que los demás lo reconozcan, o igual y sí, pero lo que a él importa es que su maestro, que su familia esté satisfecho con su trabajo. Entonces son muchas cosas o muchos factores que intervienen en ese concurso, y como dices, considero que sí debería estar bien delimitados los rasgos a calificar, porque son bastante ambiguos. Unos se van más por la escenografía y otros se van, quienes conocen se van más por lo que decías tú, la narración, la oralidad y todas las habilidades que tiene el niño, porque al final de cuentas, ser un cuentacuentos es aquel que te va a atrapar para escuchar tu cuento sin tanto adorno, tal vez, ¿no? Claro, sí, o sea, ahora sí que son aspectos que se deben de considerar con mucho cuidado y que se deben de atender siempre antes de llevar al niño al escenario, porque si no, pues sí lo ponemos en aprietos principalmente al niño, ¿no? Que como dices, es al que vamos a parar allá enfrente, porque pues yo luego les decía, yo voy a estar aquí abajo, tú eres el que va a estar allá arriba, entonces también es algo que tenemos que trabajar con los pequeños, ¿no? No nada más agarrarlo y ¡pum!, lo llevo a escena. Y pues ahora vamos a la otra parte, Ale, algo que a todos, bueno, yo considero y creo que Lupita también, que nos falta mucho, porque la verdad yo, y Lupita y yo hemos estado más en grupos superiores, y pues leerle un cuento a un niño pues ya es otra cosa, ¿no? Ya vienen lecturas que de historia, y bueno, y tú lo sabes, también tienes niños de sexto grado. Danos tus mejores tips, los que tengas, ármanos aquí a nosotras y al público que nos está viendo para ser un buen cuentacuentos, un buen maestro que atrape al niño en su lectura.
para ser un buen cuentacuentos, saber mis mejores tips, somecha. Yo creo que un buen tip es la espontaneidad. Yo recuerdo a una maestra que me decía, pues ahí vas tú porque a ti no te da miedo hacer el ridículo, ¿no? Siempre me decía eso y yo creo que siempre me paraba al frente por eso, ¿no? Porque si había que brincar, saltar, moverse, pues sí, a veces no me daba vergüenza, pero a veces sí me da. Yo creo que más que tip, yo creo que debe de ser la espontaneidad. Todos tenemos una espontaneidad, todos tenemos una forma de contar algo, la gracia. Pues bueno, a mí lo que me ha servido en primera es que no me da miedo pararme, como decía yo, frente de un público. Es algo que a mí me ha servido mucho, que no me da miedo pararme en un público, que me gusta hablar frente a un público. Otra cosa que me he dado a la tarea de ir haciendo también mi propia colección de libros alusivos para los niños. Yo creo que también es algo muy importante. Entonces, identificando cuáles son los libros que le gustan a los niños. Me tocó ir a una actividad en preescolar y quiero decirles que el preescolar es muy demandante para un tallerista de cuentacuentos, porque yo quise interactuar y salen 1000 preguntas en la narración. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en eso y esa es una habilidad que también uno debe de tener, cómo va a contestarle en ese momento al niño o cómo va a frenar la situación para poder seguir con la narración de cuentos, ¿no? Pero bueno, otra cosa que a mí me ha ayudado mucho es que yo comúnmente no me caracterizo, Yo comúnmente no me caracterizo y es raro que yo llegue a llevar algo para poder contar el cuento. Lo que yo hago mucho, y eso es algo que yo recomiendo, es que si vas a contar un cuento, primero lo leas. Primero lo leas porque te puedes encontrar con un cuento como por ejemplo este que tengo aquí a la mano, que se llama ¿Cuándo seguirán estos?, que siempre lo recomiendo. Es un cuento que habla de cuando papá y mamá se separan, ¿no? Y ahora vivimos en 2 casas. Pero, por ejemplo, empieza el cuento y desde la entrada te dice, en mi familia somos entre 10 y 20 personas. Está mi papá, el jefe de la banda, y mis hermanos ladrones, Erwin, Bruni, Rodri, Imi, Mili y Eric. Si tú de entrada no sabes pronunciar las palabras y de alguna manera te enredas a la hora de pronunciarlas porque no habías leído el cuento, eso te va a dificultar la narración. Entonces, tienes que tener en cuenta esa parte. Ahora, otra cosa que a mí me ha servido mucho es que tienes que ver al público, sea quien sea, tú tienes que ver al público, tienes que verlo a los ojos, porque viéndolo a los ojos vas a poder interactuar con él, con el niño o con el compañero docente. Eso es algo bien importante. Otra cosa que a mí me ha servido mucho y que yo también la comparto es que conozcas el escenario donde te vas a parar y que sepas que el escenario sí es grande, para dónde tengo que ver y para dónde tengo que girar y hacia dónde me voy a mover, ¿sí? Algo también importante para que a mí me ha servido y que he aprendido, tanto cuando los niños lo hacen como yo evitar hacerlo, es que no contemos un cuento yendo y viniendo, porque entonces si tú te agarras el cuento en todo el escenario y vas y vienes, y vas y vienes, y nos pasa con los maestros de ceremonias, observen a sus maestros de ceremonias. Si tú vas a contar un cuento, cuéntalo, pero voltea 2 pasos, regresa, voltea otros 2 y regresas. No vayas y vengas porque el público termina así, ¿no? Viéndote. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y eso yo algo que he aprendido y lo he ido estudiando, tener cuidado con el escenario. Ver a los niños a la cara o al público que sea a la cara para interactuar. Algo también muy importante que ha funcionado y que debería de funcionar y que no lo hagamos mecanizadamente porque se nota cuando se lo enseñamos a nuestros niños, es que cuando narres un cuento trates de que los niños interactúen contigo. Por ejemplo, hace unos días di un taller y yo les decía, vamos a contar el cuento de Felipe tiene gripe. Cuando estoy en público, hoy ahorita lo tuve que hacer en línea, pero cuando estoy interactuando presencial, bueno, a ver, Felipe tiene gripa y cada vez que se levanta y cuando dicen a los niños, estornude y todos, ¡achú!
Entonces, interactúas con el niño a la hora de ir contando el cuento. Eso también es importante y a mí me ha servido más cuando haces un taller con niños, que interactúes con ellos, ¿no? Es algo también muy importante. Algo que también a mí me ha servido mucho es que, bueno, mi voz no es muy aguda. Entonces eso también te ayuda, porque si tienes una voz bajita y no te atreves a hablar un poquito más fuerte, pues entonces los niños ya no te toman la misma atención. Entonces también eso es algo muy importante, la modulación de voz. No que grites, porque también si gritas al rato el niño termina pues aturdido de los gritos, ¿no? Cuidar mucho esa parte. Algo que también a mí me ha servido es que yo muevo mucho las manos, si se pueden dar cuenta, ahorita porque las tengo aquí abajo, pero yo muevo mucho las manos, yo muevo mucho la cara, me río cuando estoy haciendo una actividad, me río. Entonces, eso también ayuda mucho con los niños, la expresión, la espontaneidad, no es necesario que tú te vistas de algo como yo se los digo, ¿no? Eso también. Y pues definitivamente, estudiar el cuento antes de que lo vayas a contar enfrente de un espejo. Y si tienes a alguien junto que te lo pueda escuchar y te critique cómo lo contaste o que no le entendió, pues también eso es bueno cuando te vas a parar enfrente de un público, ¿no? A mí es lo que me ha servido mucho. Pues ahora sí llegó lo más bueno de la entrevista, porque nos va a deleitar con su talento y nos va a presentar ese cuento. Ay, nanita. Nos no va se a presentar disfruta el cuento. aquí en este cuadrito, pero bueno, voy a hacer lo posible. Así es. Nos viene a presentar el cuento Algo de Nada, de la autora Phoebe Hillman. Ok, bueno, vamos a empezar. Hace mucho tiempo, en una pequeña cabaña, vivía un abuelito de un niño llamado Joseph. Joseph acababa de nacer y su abuelito, que era sastre, le hizo una hermosa manta para taparlo, porque era muy pequeño. Con esa manta no iba a tener frío y además lo iba a espantar de las pesadillas. ¡Ay, qué bonito se veía Joseph! Pero pasó el tiempo y Joseph creció, 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 que ya la mantita no le servía. Entonces su mamá le dijo, esta mantita ya hay que tirarla. Joseph cuando lo escuchó, agarró la mantita y dijo, abuelo la arreglará. Salió corriendo a la casa de su abuelo y cuando se la entregó a su abuelo, su abuelo la vio de arriba abajo, al derecho y al revés. Y le dijo, mientras cortaba con sus tijeras, aquí hay mucho material para algo hacer. ¡Wow! Cuando su abuelito terminó de recortar, le había hecho una hermosa chaqueta. Joseph estaba feliz de su chaqueta nueva. Ella lo acompañó mientras era muy pequeño. Pero Joseph creció, creció, creció y ya no le venía la chaqueta. Una mañana fue con su mamá de compras y le dijo, Joseph, esa chaqueta ya te queda corta de mangas. Es hora de tirarla y comprar una nueva. Joseph tomó su chaqueta y salió corriendo a casa de su abuelo. Abuelo la arreglará. Y cuando llegó a casa del abuelo, el abuelo la vio de arriba abajo, derecha al revés. El abuelo dijo, aquí hay mucho material para algo hacer. ¡Wow! Cuando terminó el abuelo, le había hecho un hermoso chaleco. Entonces Joseph al otro día llegó a su escuela y dijo, miren, mi chaleco nuevo. ¡Wow! Pero Joseph creció, creció, creció. Y la chaqueta dejó de venirle. Su mamá le dijo, Joseph, ese chaleco ya no te viene. Es momento de tirarlo.
Pero Joseph lo tomó y salió corriendo a casa de su abuelo. Abuelo lo arreglará. Cuando llegó a casa del abuelo, el abuelo lo vio de arriba, abajo, derecha, revés. Y mientras cortaba con sus tijeras, decía, aquí hay mucho material para algo hacer. Después de haber tenido un bonito chaleco, le hizo una hermosa corbata. ¡Wow! Joseph se veía muy guapo y la usaba todos los viernes para ir a cenar a casa de sus abuelos. ¡Qué momentos! El abuelito de Joseph siempre lo abrazaba, se sentaba junto a él a cenar, pero Joseph creció, creció, creció. Y la corbata era muy pequeña para Joseph. Entonces su mamá dijo, Joseph, esta corbata hay que tirarla. Joseph la tomó y volvió a salir corriendo a casa del abuelo. Y dijo, abuelo la arreglará. Cuando llegó a casa del abuelo, el abuelo la vio de arriba abajo, al derecho, al revés. Y mientras cortaba con sus tijeras, decía, aquí hay mucho material para algo hacer. Y le hizo un hermoso pañuelo, sí, un hermoso pañuelo que Joseph ocupó para guardar sus piedritas preciosas, esas que los niños recogen cuando andan en el bosque, cuando andan en el campo. Ahí las guardaba Joseph. Pero resulta que al paso del tiempo, el pañuelo se rompió y ya estaba muy sucio. Su mamá le dijo, Joseph, este pañuelo ya hay que tirarlo. ¡Oh! Joseph dijo no y lo tomó y salió corriendo. Abuelo lo arreglará. Cuando llegó con su abuelo dijo, y mientras lo recortaba, decía, aquí hay mucho material para algo hacer. ¡Guau! Cuando terminó su abuelo, le había hecho unos hermosos botones para sus tirantes de pantalón. ¡Guau! Se veía increíble. Joseph jugó con sus hermosos botones. ¡Wow! Pero un día los botones se perdieron. Joseph no se dio cuenta. Los buscó y los buscó por todos lados. No aparecieron los botones. Al otro día, Joseph llegó a la escuela. Tomó un pedazo de papel, tomó su lapicero y empezó a colorear. Y entonces todos sus amigos lo vieron y le dijeron, ¿qué haces, Joseph? Y Joseph contestó, aquí hay mucho material para un bonito cuento hacer. Y así es como termina este bonito cuento que se llama Algo de Nada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como podemos ver, es un cuento que nos lleva a la reflexión, que increíble el amor a los abuelos que muchos tenemos. Siempre los abuelos tienen algo, siempre solucionan los problemas de los nietos. Y yo creo que algo también muy bonito es que de un algo grande, cómo lo fueron reutilizando. A veces tenemos cosas en casa y las desechamos. Y yo creo que en esta temporada que se aproximan las fiestas navideñas, bien podemos ver qué podemos desechar y no desecharlo como tal. A lo mejor darlo a alguien que le puede reutilizar, como en este caso que Joseph fue reutilizando su mantita, que se convirtió en chaqueta, que se convirtió en chaleco, que se convirtió en corbata, que se convirtió en pañuelo, que se convirtió en botón. Y bueno, al final ya se perdió, pero hubo una gran utilidad de ello. Por eso el cuento se llama Algo de Nada. Puedes tener algo, puedes tener nada, pero al final de cuentas, yo creo que Joseph tuvo mucho con esa mantita azul y espero que, bueno, este cuento les haya gustado. Hay infinidad de cuentos increíbles que puedo sugerirles, como este de ¿Cuándo se irán estos? Un papá a la medida. Un papá a la medida es un cuento increíble que nos habla sobre
una mamá, una hija, que no hay papá en casa y se van a dar a la tarea de escoger a los papás. Pero ¿cómo le haces para escogerle un papá a una niña cuando su mamá lo es todo? Es inteligente, es la más bonita del mundo, es la que se sabe todos los juegos. ¿Cómo le escoges un papá que sea tan inteligente como mamá, tan grande como mamá, tan bonita como mamá? ¿No? También tenemos otros cuentos que se llaman Ahora no, Bernardo. El cuento de Ahora no, Bernardo es un cuento en donde cuántas veces los niños llegan y mamá, que, bueno, quería yo enseñarte que, oye mamá, es que mira, que, y siempre tenemos algo que hacer en casa como adultos, cuando no nos damos cuenta que algo nos querían decir y cuando nos lo quieren decir ya es demasiado tarde, porque Ahora no, Bernardo se lo come al final el monstruo. Tenemos por ahí, por ejemplo, otro cuento que se llama Con la cabeza en otra parte. Este cuento nos habla de los problemas que a veces papá tiene y se pierde todo lo que pasa en casa, pero cuando papá recupera la estabilidad, pues recupera también a la familia, ¿no? Es algo muy importante. También es importante que sepan que hay cuentos de historia, como La llegada del virrey, como Romance del 15 de septiembre, como Libros de la Conquista, que fueron los famosos libros de la Biblioteca del Rincón, que fueron los primeros que tuvimos, libros ilustrativos, donde los chicos pueden aprender infinidad de cosas porque vienen en realce. Hay infinidad de materiales que los chicos pueden utilizar, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, ya te dije 10 veces que recojas los zapatos? Ya te dije como 100 veces que hicieras no sé qué. Y el niño siempre se queda, bueno, ¿qué es lo que me dijo mamá 100 veces? Y nada más me ha dicho una vez que recojan los zapatos, ¿no? Entonces hay un cuento muy bonito que se llama Te lo he dicho 100 veces. Y finalmente el niño siempre cae en cuenta de que mamá nunca le ha dicho nada 100 veces, sino solamente una vez, ¿no? Entonces, bueno, hay infinidad de cuentos, infinidad de cuentos. También hay cuentos para trabajar manualidades. Este cuento es increíble, yo siempre lo recomiendo. Haces los títeres con tus manos, tú te dibujas las manos, tú las caracterizas y haces la narración del cuento. El cielo se está cayendo, ¿no? Y el personaje principal es Pollito. Y este cuento de El cielo se está cayendo enseña a los niños a que no debemos irnos con la gente extraña. Es un cuento muy interesante también, trabajarlo con los niños, ¿no? Y bueno, también tenemos libros en la biblioteca de aula para trabajar diversas materias, desde historia, naturales y todas. Y bueno, infinidad de materiales que podría haber y que hay, y que aquellos que hemos armado en nuestras bibliotecas de aula es increíble. Tengo el gusto de haber compartido y de haber armado en la Sierra del Gallego las bibliotecas de aula, y cuando yo dejé la escuela, yo creo que la dejé con más de 2,000 libros en toda la escuela, porque nos dimos a la tarea de juntar libros, de armar bibliotecas de aula, pero todos alusivos a los grados de los niños, y pues ojalá se sigan aprovechando, ¿no? Y en las escuelas donde no las hay, pues es importante empezarlas a crear, pues para que vayamos haciendo este hábito de la lectura y vayamos involucrando a nuestros niños en leer, que va a ser la única forma en la que vamos a poderlos sacar un poquito de esta tecnología que los tiene tan atrapados, como es el celular, como son las tablets, como son las computadoras. Ahorita con el pretexto de las clases en línea, ahí los tenemos todo el tiempo, pero hay muchas otras actividades que pueden hacer papás, niños, y no precisamente decirle, ten, aquí está mi celular y entretente un rato, ¿no? Pero bueno, espero que un poquito de todo lo que hemos dicho haya servido, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, todo el tiempo se aprende, todo el tiempo se va perfeccionando, se va mejorando, y bueno, esa es mi intención, y más adelante seguir pues buscando alternativas para seguir incursionándonos en esto de la lectura, en esto de los cuentacuentos y en muchas actividades más que vienen ad hoc a ella, ¿no? Como también puede ser el teatro, como también puede ser el uso de títeres, que también he compartido que la narración de cuentos con títeres también es muy importante, pero ese, como dicen, ya sería el capítulo número 2, porque ese ya requiere otras técnicas para poder explicar cómo contar un cuento con títeres. Pues muchas gracias, maestra Alejandra, por compartirnos. Y bueno, aquí tiene muchos comentarios. Eliud Damón dice que es la mejor. El maestro Roberto también dice que excelente ponente, que le manda saludos. Un abrazo, gracias, maestro Roberto. La maestra Estrella Marina también. La maestra Lupita Álvarez, que es la mejor cuentacuentos, le manda saludos también. Gracias, una admiradora.
Gracias. Y pues muchas gracias por haber estado aquí y cuando quiera presentar lo de los títeres, pues nos dice y la armamos. Sí, de hecho yo tenía un proyecto para Gracias. compartir con Kualin, pero no lo he logrado terminar. Espero terminarlo muy pronto en un espacio. Y quiero por ahí compartirles algo que se está haciendo referente a los cuentos, pues más que nada para que ustedes que tienen tanto público lo puedan compartir. A lo mejor no es perfecto porque no contamos con una compañía teatral ni con un equipo de sonido, pero lo que más que nada pretendo con ese material que me comprometo a entregarlo, para compartirlo, porque más que nada quiero que lo compartan. Son ideas para trabajar en el salón de clases. No necesitamos, siempre lo he dicho, no necesitamos tanto los recursos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el teatro negro y lo he trabajado en varias escuelas. Y mi escenario cuando llego es una bolsa. Y en esa bolsa lo único que llevo son como 10 metros de plástico negro y una luz. Eso es todo. Entonces, hay muchas otras, es más que nada dar los tips a los compañeros para hacer cosas diferentes, que no se necesitan, les repito, tener una compañía teatral, que sería excelente si la tuviera yo porque amo el teatro, pero más que nada son sugerencias de lo que se puede hacer o la forma en la que podemos narrar a los niños de otra manera. Pues nosotros con gusto que tú nos compartas el material que tienes, porque es de mucha utilidad, no nada más para la página, sino también para nosotros ir aprendiendo de todas tus técnicas que tienes, que son bastantes y que he logrado ver y que son muy bonitas y muy prácticas. Y también comentarle a la audiencia que aquí la maestra da talleres y da pláticas, también se alquila para juez, de cuentacuentos. Si la quieren contactar y hacer tratos con ella, ahí en los comentarios de aquí abajo ya dejamos su contacto para que puedan hablar con ella si les interesa que les dé un taller. Esto nada más fue una plática y fue unos tips, pero si le habían dando un taller de cuentacuentos son muy bonitos. Muchas gracias. Agradezco mucho. María Andrea Rangel dice que ya espera el de títeres. Bueno, ok, vamos a organizarlo uno de títeres. Anda. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por estar aquí y darse el tiempo. No, muchísimas gracias a usted, maestra, que tenía yo el gusto de conocerla de oído, pero ya nos conocemos ahora sí de vista. A la maestra Gris siempre por su apoyo, por su, ahora sí, siempre disposición, porque no nada más hemos sido compañeras docentes, sino hemos sido amigas. Y pues ahora sí que el espacio, reitero el agradecimiento, y es compartir un poquito lo que no se hace de la noche a la mañana. Lo que les estoy compartiendo ha sido un trabajo de más de 10 años y que yo me siento muy contenta que de unos años para acá me hayan dado la oportunidad de compartirlo en algunas escuelas, en algunas zonas escolares y tanto dentro como fuera del estado. También he tenido la oportunidad de compartirlo y pues para mí ha sido pues grato porque me permite dar a conocer lo que se hace, lo que podemos hacer y más que nada yo creo que compartir, ¿no? No hay que ser egoísta, el conocimiento se comparte y cuando se comparte es más enriquecedor. Pues ya sabe, maestra, cuando quiera presentar algo. Ok, prometo, aquí. no lo prometo. Porque es muy humilde. ¿Mande? Es muy humilde porque nada más dijimos de aquí de la región, pero sí te has ido más allá a otros estados como la Cazadora de Libros, pero sí, la Cazadora de hecho quiero decir que la Cazadora de Libros sale de Kualin, ¿eh? Kualin me ayudó a armar la idea de Cazadora de Libros. Y sí, de hecho por ahí tenemos algunas invitaciones, vamos a estar haciendo algunas actividades también por Jalapa y bueno, ha sido una oportunidad. Yo me comprometo a compartirles lo que se quedó en proyecto porque me ganaron los tiempos, pero yo espero que en este periodo de receso, de vacaciones, bueno, receso porque nosotros sí hemos estado trabajando, me permita terminarlo, concretarlo, podérselos compartir, pues como les digo, para compartirlos a los compañeros y más que nada es un tip para este tipo de trabajos dentro del salón de clases. No, y que nos haces mucha falta, ¿no? Porque la otra vez escuché a Laura Frade y decía, necesitamos leer, y yo, ¿cómo los hago leer con tanta tecnología, no? Donde ya todo está a la mano y creo que me has dado buenos recursos para empezar a hacerlo.
Ay, gracias, gracias. Y también hay audiolibros, y quiero comentar a los compañeros que aquellos que no tengan sus bibliotecas de habla o digan, bueno, es que yo no tengo libros, porque luego eso decimos, no tenemos libros. Ahorita que que he estado andando en todo esto y he andado buscando materiales, pues bueno, tenemos libros, y eso me sugerían, tenemos libros en línea por parte de la Secretaría que se pueden descargar. Y también existe el Departamento de Bibliotecas del Rincón que se encuentra en Jalapa. Se encuentra en Jalapa por donde está las oficinas de Seguro Social. Puedo dejar los datos con Colín después para que los tengan y los puedan proporcionar, porque ahí, por medio de un oficio de dirección, puedes solicitar los materiales, te los prestan un tiempo, los llevas a tu escuela, los trabajas, solamente el compromiso es ir por ellos, irlos a regresar en el estado que te los entreguen, y pues te permite también trabajar con tus chicos, ¿no? Pues te agradecemos mucho el tiempo, Ale. Ya teníamos semanas esperándote, pero los tiempos no lo permitieron. Y claro. Pero te agradecemos tu disposición y sobre todo que nos hayas enseñado mucho el día de hoy. Gracias, gracias, y reitero el agradecimiento. Un abrazo, y pues con gusto en lo próximo que podamos compartir. Encantada. Ya sabes, aquí te esperamos siempre. Y gracias a la audiencia, porque tuvimos mucha audiencia como cautiva. Entonces, gracias por estar ahí, por sus comentarios. Y este video se va a poner en el canal de YouTube. No lo desaprovechen, porque ahora creo que cuando más necesitamos estrategias, no podemos seguir con las copias. Así que hay que darle la vuelta a esto, que después de esto algo bueno nos haya dejado tanto a los niños como a nosotros. Y sí, porque también hay infinidad de estrategias también para trabajar los cuentos, ¿no? No nada más es cámbiale el final. ¿Y quién es el personaje principal? ¿Y quién era el malo? Sí. Y no, hay muchas otras actividades y nos encajonamos a hacer siempre cámbiale el final al cuento. Pero ya la vamos a comprometer para que en enero nos diga las actividades. Ok, bueno, ¿está bien? Con gusto. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia, adiós.